Am, bueno, eh, pues ya concluimos esta unidad transformada discreta de Fourier y así voy a hacer un súper resumen concentrado. Estamos de una señal discreta. Lo que vamos a poder hacer con esta herramienta es poder tener otra señal discreta a través de una transformación que nos va a permitir conocer la información en frecuencia de manera discreta, o sea, discreta en tiempo, discreta en frecuencia. ¿Ok? Y las frecuencias que vamos a estar evaluando es básicamente una discretización del círculo unitario en n muestras. Es decir, si la longitud de la señal es de 100 muestras, la discretización en el dominio de la frecuencia también va a ser de 100 puntos en el intervalo de 0 a 2pi. Entonces, la transformada discreta de Fourier los va a llevar de una señal discreta en tiempo a discreta en el dominio de la frecuencia. ¿Ok? Y la forma en que se define es esta que está aquí. ¿Ok? Esta sumatoria donde n mayúscula es el tamaño de ventana. Y tanto podemos ir al dominio frecuencia discreta como podemos regresar al dominio tiempo discreto, que es la transformada inversa. ¿Ok? La transformada inversa discreta de Fourier. Ambos entonces nos llevan de una ventana en tiempo a una ventana en frecuencia y viceversa. Okay. Otro punto importante es que la resolución que ustedes vayan a tener en el dominio frecuencial va a depender de qué tan grande es su ventana de datos. Entre mayor sea el número de datos que tengan en su ventana, es menor la resolución. Es el paso en frecuencia, es más pequeñito. Esta transformación la podemos ver como una transformación matricial, es decir, su vector de datos en tiempo lo pueden transformar a su vector de datos en frecuencia a través de una matriz. Y esta matriz es esta matriz W, que tiene en cada uno de sus componentes exponenciales complejas elevadas a una cierta potencia. Y bueno, ¿qué característica tiene esa matriz W? Es que es simétrica y es unitaria. De manera que esta es la transformación de la ventana de datos a la ventana en frecuencia, datos en tiempo, datos en frecuencia, y podemos regresar por la inversa de la matriz. Es una transformación que se puede ver como una operación vector matriz. Ok. ¿Qué más? La transformada de Fourier es una versión de más bien la transformada rápida de Fourier es una versión de la transformada discreta, nada más que más eficiente en la forma como hace sus cálculos. La FFT es el comando que vamos a estar utilizando para encontrar la transformada discreta de Fourier. Bueno, por ahí vimos bastantes ejemplos. Y algunas de las propiedades es que lo que es convolución, nada más que hay que cuidar, la convolución circular se convierte en el dominio de la frecuencia discreta en una multiplicación, y lo que es una multiplicación en tiempo se vuelve una convolución circular en el dominio frecuencial. Es lineal. ¿Qué más? Y tiene esta propiedad de que el desplazamiento circular se convierte en un exponencial que multiplica la transformada discreta. Esta transformada les permite también hacer de forma más eficiente el cálculo del filtrado. Ustedes pueden, en lugar de implementar la convolución, como la convolución se vuelve multiplicación en el dominio de la frecuencia discreta, pueden hacer este proceso mucho más rápido. Y es este bloquecito, ¿no? La señal la transforman al dominio discreto en frecuencia, igual la respuesta al impulso, multiplican y toman la transformada inversa. Y bueno, aquí les coloqué un ejemplo. Ustedes pueden ejecutar. Y el último tema que revisamos fue el análisis en frecuencia de señales. Si tenemos una señal
que visualizamos por una ventana, la podemos representar en el dominio de la frecuencia como si nosotros estuviéramos multiplicando la señal original por una ventana cuadrada. Este proceso de ventaneo, que se llama, genera una cierta distorsión en la respuesta en frecuencia que está asociado con la respuesta en frecuencia de la ventana cuadrada. Y lo que veíamos es que hay otro tipo de ventanas que generan una menor distorsión, como es la ventana de Haney, que es una ventana que en lugar de que tenga un crecimiento rápido, tiene un crecimiento de forma cosenoidal, que es como se ve aquí. Y esto les genera una reducción del efecto de fuga en el dominio frecuencial. Bueno, esto era lo que la unidad. Hay que trabajar, les pido, estos problemas para el examen. Lo voy a cambiar para el viernes, de manera que tengan un poquito más de tiempo para estudiar. No sé si les parezca bien. Igual sería de 8 a 10. Sí, muchas gracias, ¿Sí? profe. Sí, está muy bien. Sí, les da más chance. Bueno, antes de empezar con los problemas de tarea, que son los que quiero que veamos entre hoy y el jueves para preparar el examen del viernes, vamos a hacer un ejemplo de cómo utilizar esta idea de la transformada discreta o de la transformada rápida para visualizar en el dominio frecuencial señales. Y en especial, yo quiero que veamos señales de audio. ¿Ok? Bueno, entonces voy a necesitar que todos estén en Colab, y en específico necesito que todos me hagan lo siguiente. Quiero que entren al grupo de Teams, ¿ok? Y en el grupo de Teams vayan a donde dice archivo. ¿Sale? ¿Ya están ahí? Listo, profe. ¿Sí? Bueno, ahora van a ir a la donde dice carpeta que dice cuadernos Júpiter. ¿Ok? Y quiero que me descarguen este archivo que dice unidad 5 ejemplo audio IPYNB. ¿Sale? Me van a descargar este archivo. Por favor, necesito que todos hagan eso. Ya, listo, profe. ¿Ya? Listo. Ok. Bueno, ahora vamos a abrir Colab. Entonces, es colab.to. A ver, necesito ahora que estén ahora ahí. Sí, profe. De acuerdo. Miren, lo que vamos a hacer es cargar la libreta que acaban de descargar de Teams. Entonces, como el procedimiento es el siguiente, se van al menú superior que dice archivo, lo seleccionan y le ponen subir notebook, ¿sale? Que es el tercer opción dentro del menú archivo. ¿De acuerdo? Entonces aquí le ponen subir notebook. Ok. Y aquí les va a aparecer un cuadro donde van a arrastrar el archivo que acaban de obtener de Teams. Entonces, ¿dónde lo tendré yo? Okay. Aquí ya tengo.
Entonces aquí yo lo tengo, aquí lo tengo unidad 5. ¿De acuerdo? Tú nada más lo arrastras. Ok, necesito que estén ahí. Listo, profe. ¿Listo? Por favor, necesito que todos estén en este punto para que no se me queden atrás y más o menos me sigan en las explicaciones. Sí, profe. ¿Sí? Miren, este es un ejemplo donde vamos a trabajar señales de audio en un formato que se llama WAP. ¿Ok? Este formato WAP considera que la señal está muestreada a 44.100 Hz y les va a permitir escuchar en el sistema de audio las señales que ustedes manden o las señales que ustedes tengan en este formato. Para hacer eso y bueno, ¿qué vamos a hacer? Vamos a escuchar las señales, vamos a procesarlas con los filtros que hemos utilizado y vamos a visualizar su contenido en frecuencia. Entonces, digamos que la intención es utilizar lo que vimos de procesamiento en la unidad anterior con la parte de visualización en la frecuencia de esta unidad. ¿Sale? Esa es básicamente la idea. Entonces, miren, el primer bloque de código necesitamos cargar pues varias librerías, ¿no? Y les explico un poco. La primera es la librería de Signal Processing en SciPy, que es la que hemos estado utilizando y que necesitamos para generar algunas operaciones como la convolución y también la señal chirp y algunas otras. Necesitamos NumPy para el manejo de arreglos. Necesitamos Matplot para graficar. Esta función es nueva. Esta de IPython Display Import Audio. Cuando ustedes tienen un archivo WAP, ustedes pueden cargar en Python una herramienta para poder escuchar la señal. Entonces, este comando de audio lo que hace es que les carga una herramienta para poder escuchar directamente dentro del ambiente de Python la señal de audio. ¿Ok? Después hay una función, hay una librería en SciPy que se llama IO de Input Output que les va a permitir guardar o leer archivos WAP que se llama WAP file. ¿Ok? Y por último, vamos a utilizar de SciPy la librería de la transformada rápida de Fourier. Entonces necesitamos la función de SciPy en FFTPack, la de import FFT. ¿Sí? ¿Va bien? Entonces aquí lo vamos a... Nada más lo van a ejecutar. ¿Sale? ¿Bien? ¿Listos todos? Sí, profe. Sí. Bueno, lo siguiente es, vamos a generar, fíjense, una señal que se llama chirp. Esta señal lo que hace es que va a generarme un barrido en frecuencia, de manera que la señal va a empezar en 10 Hz y va a ir aumentando su frecuencia hasta llegar a 5 kilos, o sea, de 10 Hz a 5000. Y lo va a hacer en 6 segundos. ¿Sale? Y lo que quiero es visualizar el contenido en frecuencia.
esa señal, en teoría, debe tener componentes constantes desde 10 hasta 5 kHz y después se pierde. ¿Sale? Bueno, en la primera línea yo defino la frecuencia de muestreo. En la segunda línea lo que voy a hacer es determinar el número de muestras o el tamaño de ventana para graficar 6 segundos de señal. ¿Sale? Yo quiero visualizar 6 segundos de mi señal, entonces, ¿qué es lo que hago? Aquí está un poco, como necesito que esos 6 segundos equivalgan a un número entero, lo que voy a hacer es 6 por la frecuencia de muestreo, le calculo el logaritmo 2, ¿sí? Porque quiero que, bueno, también, quiero graficar ese tamaño de ventana, pero que corresponda a una potencia de 2 para que se pueda realizar más fácil la FFT. Entonces, por eso aquí le aplico log 2 y luego floor y luego lo vuelvo a elevar al 2 al cuadrado, digo, a la potencia 2 y luego le saco el entero. Pero bueno. Después lo que hago es generar un vector de tiempo. Y en la siguiente línea de código voy a generar esa señal que hace mi barrido en frecuencia que se llama chirp, donde tiene varios parámetros. El vector de tiempo, la frecuencia de inicio y la frecuencia que ustedes quieren en el tiempo que ustedes definen. Y el método significa cómo va a ser ese crecimiento desde 10 hasta 5000. Y quiero que lo haga linealmente, o sea, va a ir aumentando la frecuencia así linealmente. Lo que sigue es el vector de frecuencia. Muestras en frecuencia. ¿Se acuerdan que el vector de muestras en frecuencia, en este caso, como en totales de 0 a fs, voy a tomar nada más la mitad porque es la que no está repetida, o sea, la que no tiene simetría. Entonces aquí voy a generar desde 0 a fs sobre 2 y tomo la mitad de los datos. Y luego calculo la FFT de la señal chirp, porque es la señal que va aumentando en frecuencia. Y solamente tomo la mitad de los datos, porque es la mitad que es que no tiene simetría. Y luego lo que voy a hacer es graficar la señal. ¿Ok? Y grafico en tiempo y grafico en frecuencia. Entonces ahí va. Si ustedes se fijan, la señal, aquí les va a generar dos señales, la señal en tiempo que está arriba y la señal en frecuencia. Fíjense cómo la señal abajo en frecuencia me dice que hay componentes desde pues, 10 Hz hasta 5000 y luego se baja la señal. ¿Vale? Si ustedes quieren que tenga hasta 6000, digamos, pues cámbienle aquí, nada más pónganle 6000. Y van a ver cómo cambia, entonces ahora va a tener más componentes en frecuencia. En la señal, en el tiempo, pues se ve toda abarrotada porque pues, la frecuencia es muy alta. Si ustedes quieren verlo un poquito más a detalle, coloquen esta línea, van a poner un zoom, entonces podemos generar un eje, vamos a decir desde 1 hasta 1.2, 1.1. Todavía necesito más. A ver, vamos a ponerlo más antes. Vamos a poner desde punto 2 hasta punto 4. Bueno, ahí se logra ver un poquito de la señal.
Mira, ahí está, ahí se ve mejor. Aquí está desde punto 1 hasta punto 4 y ahí ve cómo se va aumentando la frecuencia. Aquí la transformada rápida de Fourier, que es con este comando, nos dice que esta señal contiene frecuencias, en este caso desde 10, que es muy abajo, hasta 6 kHz. Acuérdense que aquí le cambié. Lo voy a regresar aquí a 5. Ok, y te aparece aquí. ¿Sí pudieron esa parte? Sí, profe. Sí. Sí, profesor. Ahora, esta señal chirp que va a empezar a aumentar en la frecuencia, ustedes la pueden escuchar. Y para eso vamos a guardar esta señal como un archivo que se llama example.wav a la frecuencia de muestreo con el comando wav file y .write. ¿Ok? La señal, vamos a utilizar la señal, en este caso X, que es la señal que tengo aquí. Pero aquí es importante definirla en el formato. Como esto ya es implica grabarla en una señal que después voy a leer en un formato, necesito especificarla de que la grabe en un formato de número flotante. ¿Ok? Esto es importante para los archivos WAV. Y después lo que voy a hacer es colocar el reproductor de archivos WAV y después lo pueden ustedes, ahí ya lo guardaron y aquí ya lo crearon. Después de eso les aparece una herramienta donde ustedes pueden escuchar el tono que guardaron. Fíjense, pónganle aquí el play. Y ustedes pueden escuchar cómo va aumentando la frecuencia desde 10 Hz hasta 5 kHz. ¿Sale? Intenten cambiar el rango en frecuencia. Por ejemplo, en lugar de que llegue hasta 5, ustedes pueden decir, bueno, yo quiero que vaya nada más hasta 2 kHz. Entonces pueden cambiar aquí nada más hasta 2. Y entonces iría desde 10 Hz hasta 2. Fíjense que aquí en la segunda figura, como el ancho de banda de la señal les cambia, porque ahora nada más empieza en 10 y termina en 2. Sálvenla y escúchenla. Y fíjense cómo el tono más agudo, que es el de más alta frecuencia, está más corto. ¿Sale? Aquí lo voy a dejar en 5 kHz. ¿Sí pudieron y escuchar la señal? Sí, profe. ¿Sí? El formato WAV les pide que trabajen a 44.100 muestras y que la señal sea... Bueno, hay diferentes formatos. ¿Quién vamos a verlo? Tengo yo aquí. Aquí está. Aquí está la ayuda de WAV file, right? Y aquí está, tienen que dar el archivo, el nombre del archivo, la frecuencia de muestreo y los datos. Fíjense, en el último argumento data, este data tiene que ser un arreglo NumPy. Puede ser de una dimensión o de 2 dimensiones. ¿Por qué creen eso? ¿Por qué puede ser de 2 dimensiones también? ¿Alguien sabe por qué puede ser de una o de 2 dimensiones el arreglo? ¿Para hacer matrices? Sí, pero ¿por qué podrías tener un arreglo de dos dimensiones? ¿Qué puedes hacer? Estos formatos de audio tienen hasta 2 canales, el canal izquierdo y el canal derecho. Entonces, ustedes podrían estar reproduciendo en el canal izquierdo una señal que es un arreglo y en el canal derecho el otro arreglo. Por eso les permite que sea 2D.
porque pueden tener hasta 2 columnas, donde el primer columna es para la señal del lado izquierdo y la otra para el lado derecho. Por eso pueden ser hasta de 2D. Si lo ponen de 1D, en la misma señal del lado izquierdo y derecho es la que digamos, reproduce. ¿Sí me cacharon eso? Sí. ¿Sí? Sí. Ahora, con respecto de los tipos de datos, aquí fíjense, el formato WAV puede ser de 32 bits flotante. Aquí es importante esto. El valor, el rango está de -1 a 1. Este quiere decir que el rango de amplitudes debe estar de -1 a 1, pero la señal entonces debe ser un flotante de 32 bits, que es lo que tenemos nosotros. Pueden también hacerlo como señal de 32 bits PCM, pero entonces la señal tiene que ser un entero. Yo, en este caso, lo estoy representando como un flotante, entonces tengo que definirla como de -1 a 1 con un flotante de 32 bits. ¿Ok? Por eso es que estoy definiendo esta parte de aquí. ¿Vamos bien? Ahora, esta señal entonces tiene frecuencias que va desde 10 hasta 5. Bueno, lo que voy a hacer enseguida, ¿se acuerdan el filtro de muesca que vimos en la unidad anterior? ¿Alguien se acuerda de ese filtro? ¿Qué es lo que hacía? ¿El filtro notch o el filtro de muesca? ¿Nadie? El filtro de muesca o el filtro notch lo que hacía es cancelar una cierta frecuencia que nosotros le dijéramos. Y esto lo lograban, si no me recuerdan, poniendo un 0 sobre el círculo unitario a la frecuencia que quería cancelar y inmediatamente abajito, de forma radial, un polo, para que inmediatamente cancelara el efecto del 0 y la respuesta fuera prácticamente como una muesquita, digamos, en la frecuencia. Bueno, vamos a generar aquí un filtro. De esto ya lo diseñamos en clase. Un filtro sintonizado a 2000 Hz. Para que, ¿se acuerdan que la señal va desde 0 hasta, desde 10 hasta 5000? Quiero que aquí en 2000 haya una muesca para que no deje pasar la frecuencia de 2000. Y el radio de los polos lo voy a poner en punto 95. Okay. Para implementar el filtro voy a utilizar este comando lfilter y voy a colocar los coeficientes del numerador del filtro y los coeficientes del denominador del filtro y la señal. Aquí no están malos, aquí hay un error, aquí hay que ponerle X, aquí abajito. La señal que estoy generando de la señal chirp es X, entonces aquí hay que ponerle X. ¿Sale? Entonces aquí lo que voy a hacer es pasar o procesar por el filtro de muesca la señal X para que me cancele el componente a 2 kHz. Entonces hay que darle aquí ejecutar. Y después lo que voy a hacer es mostrar el contenido en frecuencia de la señal filtrada. Y entonces esa señal lo que tiene que mostrarles es que en 2 kHz pues no hay salida. Fíjense cómo se va a ver. Aquí, perdón, aquí corríjame, aquí debe ser acá abajito también X. Fíjense, la señal original es la azul y la señal en naranja es la señal filtrada. Como la señal empieza a avanzar en frecuencia, va a llegar un punto en que en el tiempo alcance 2 kHz, que es en esta muesquita. Y en ese punto la amplitud es prácticamente 0 y después conforme aumenta la frecuencia, pues vuelve a recuperar la amplitud de la señal.
Si ustedes revisan la transformada de Fourier, transformada discreta de Fourier, lo que verían es este pico inverso o esta muesca que cancela a la frecuencia de 2 kHz que está exactamente aquí. ¿Ok? ¿Sale? Esta información en frecuencia es la de la señal naranja, que es la señal de salida de su filtro. Y aquí pueden ustedes, vamos a hacer lo mismo, vamos a escuchar la señal, grabándola como un archivo WAV y después abriendo el reproductor en Python. Entonces fíjense cómo la señal va a empezar a aumentar la frecuencia y al momento de llegar a 2 kHz se va a escuchar cómo se apaga y luego se vuelve a regresar. No sé si escucharon exactamente en 2 kilos cómo se baja y luego vuelve a crecer. A ver, no sé si se entendió aquí. Sí, profe, se lo escuché. ¿Sí? ¿Sí? ¿Los demás sí lo pudieron ejecutar? Sí, también. Sí. Ok. Bueno, vamos a hacer un ejercicio similar, pero con otra señal. Vamos a checar una señal que tenga tonos puros. Es decir, vamos a checar una señal que tenga tonos a 50, a 250 y a 500 Hz. ¿Ok? Entonces, es una señal que contiene 3 componentes en frecuencia. La voy a muestrear a 44100 porque también eventualmente la quiero escuchar como archivo WAV. Entonces, aquí va. Aquí estoy generando nada más mi número de muestras. Mi vector de tiempo. Defino mis 3 tonos. Y genero mi señal. Fíjense, la señal la estoy generando a través de sumar 3 ondas coseno, donde estoy colocando las diferentes frecuencias, la de 50, 250 y 500. Después voy a analizar con la DFT o la transformada discreta de Fourier la información de la señal. ¿Ok? Y después voy a graficar. Entonces vamos a ver. Fíjense que aquí se ve la señal. Está nada más en una ventana de 600 milisegundos 700. Pero fíjense cómo se puede ver aquí el contenido en frecuencia porque se ven como picos. Acuérdense que los tonos puros se deben de ver como si fueran picos nada más en el dominio frecuencial en este caso de la transformada rápida. Y aquí se ve el pico a 50, a 250 y a 500. ¿Sale? Si ustedes por aquí, por ejemplo, en lugar de 500 le ponen 600 y aquí le ponen, no sé, 300. Fíjense cómo aquí la información en frecuencia, pues obviamente se recorre. ¿Sale? Lo voy a dejar aquí en 250. Lo voy a dejar en 500. Ahí tengo mis 3 tonos. Vamos a escuchar el archivo de audio para estos 3 tonos. Vamos a guardarlo primero y después vamos a... Aquí, otra vez, por favor, aquí nada más póngale X. Sí, X.
¿Sí pudieran? Sí, profe. Sí. Vamos a aplicar otra vez el filtro de muesca, pero ahora lo vamos a sintonizar para que de estos 3 tonos quite nada más el 500 y solamente se queden con el de 250 y el de 50. Entonces, aquí yo defino la frecuencia del 0, el radio de los polos, la ganancia, y aquí nada más, por favor, cámbiame aquí, ponga el L filter. Ok, y aquí están los coeficientes. Después calculo la transformada rápida de Fourier de la señal filtrada, donde yo espero ver que ya no se aparezca el de 500. Entonces vamos a ver. Fíjense cómo ahora les deja el de 50 y el de 250, pero el de 500 ya desapareció comparado acá. Y vamos a escucharlo. Fíjense que no se escucha el tono más alto. Compárenlo aquí con este de acá. Una ventaja de esto es que ustedes pueden, por ejemplo, cambiar la ubicación del cero del filtro y cambiar el tono que quieren cancelar, porque aquí ya está automatizado el cálculo de las ganancias. Entonces, por ejemplo, a lo mejor ustedes quieren quitar el componente a 50 Hz, entonces aquí pónganle 50 en lugar de 500, y lo que va a hacer es, de los 3 componentes, va a quitar el de más baja frecuencia. Entonces aquí lo corro. Y fíjense cómo les quita el componente de 50 y les deja nada más el de 250 y el de 500. Lo pueden analizar igual el de 250. Y fíjense cómo les deja nada más el de 50 y el de 500. Les quita completamente el componente de 250. Aquí les quitó el de 250, nada más deja 500 y el otro. ¿Ok? ¿Sí? A ver, pregunta. ¿Cómo le harían si ustedes quieren de la señal original que tiene estos 3 tonos, quitar el de 250, quitar el de 500 y solamente quedarse con el de 50? ¿Qué tendrían que hacer? Muchachos. Si yo me quiero quedar solamente con el componente de 50, quiero quitar también el de 500, ¿qué tendría que hacer? ¿Cómo le pueden hacer? No se puede volver a aplicar el filtro de que usamos, pero con la frecuencia que queremos quitar. Esa es básicamente la idea. Vamos a colocar entonces 2 filtros en serie. Uno primero que quite el de 500 y otro el de 250. Y los vamos a colocar uno, y la salida del primero es la entrada del segundo, y la salida del segundo es la salida final.
Entonces lo que vamos a hacer aquí es colocar, vamos a decir que esta es la salida 1. Y lo que voy a hacer aquí es repetir esto, nada más aquí abusados. El segundo filtro lo voy a colocar aquí a 500. Y entonces nada más, este tercer argumento aquí es la entrada. Entonces la entrada de este segundo es la salida del primer filtro. Y esta salida ya total es la salida después de las dos etapas de filtrado, del filtro de 500 y de 250. Ahora vamos a ver. Fíjense cómo aquí les quitó y solamente les queda el componente de 50 Hz. Y este componente, si ustedes recuerdan, vamos a ver acá, tenía una amplitud de 0.25. Por eso aquí les aparece en 0.25. A ver, no sé si se entendió. Si quiero quitar los componentes de 250 y de 500, lo que hago son dos etapas de filtrado en cascada. La primera que me quite el componente 250 y una segunda que también remueva el componente a 500. Y aquí puedo escuchar la señal. Esta es la señal que nada más tiene el componente a 50. Es un componente de muy baja amplitud, pero sí, no sé si alcanzan a escuchar un poco en sus audífonos o en su audio. Si la quieren aumentar un poco, lo pueden hacer aquí. Simplemente aquí pónganle 0.5 aquí arriba. Aquí les va a aparecer. Ahí son los tres componentes. Y aquí son nada más colocando, dejando el componente de 50. Con un doble filtro de muestra. Así se alcanza a escuchar un poco el componente. Es muy baja frecuencia, por eso se escucha así. Como es un tono muy grave, acuérdense que los tonos de baja frecuencia son tonos graves y los tonos de alta son tonos agudos. A ver, me interesa que entiendan la segunda parte del... ¿Sí me cacharon? ¿Cómo poder remover los dos componentes de 250 y de 500 a través de un doble filtro de muesca? Muchachos. Sí, profe. Sí, profe, ¿qué es la suma de los dos filtros? Digámoslo así. Más que la suma es la conexión en serie o en cascada de ambos filtros. ¿Sí? Porque colocas la salida del primero como la entrada del segundo. Entonces los dos están en cascada. Ok, muchas gracias, profe. Sí, mira, aquí la salida del primero que es la entrada del segundo. Aquí es donde está aquí esta parte. Con el comando lfilter es donde como generamos las implementaciones de los filtros. ¿Algo más? ¿Algunas dudas? Aquí lo importante es, estamos utilizando la transformada de Fourier para analizar el contenido en frecuencias, fijan, de las señales ya que estamos procesando. Esa es la ventaja de la transformada. La transformada discreta en este caso. Y acuérdense que como por la simetría, por eso nada más estamos tomando la mitad de la señal. Porque si no les aparecería la señal aquí y luego repetida acá. Pero estamos tomando nada más la mitad.
que sería desde 0 hasta la frecuencia de muestreo sobre 2, que es la frecuencia de Nyquist. Okay. A ver, no sé si tengan dudas del ejemplo. ¿Sí lo pudieron ejecutar todos? Sí. Sí. Sí, profe. Bueno. Lo que sigue es, necesitamos que empiecen a trabajar estos ejemplos de la tarea 5. El examen entonces es el viernes, por favor. Ahorita lo voy a dejar la clase hasta aquí. Me interesa que ustedes empiecen a trabajar los problemas el próximo jueves, que podamos estar intentando algunos. No podemos intentarlos todos, pero que podamos iniciar algunos. El primero es importante que me revisen el concepto de convolución circular que vimos por acá. Convolución circular está aquí. Este tema de la convolución circular. Entonces es el primero. Bueno, entonces quedamos el siguiente jueves. Vamos a hacer los ejercicios que tengan dudas y el examen queda el viernes. ¿Ok? Sí, profe. Ok, profe. Bueno, sale. Entonces nos vemos el jueves, por favor, y empiecen a trabajar los ejercicios y a estudiar para el viernes. Profe, Mande. ¿cuánto va a valer este parcial? O sea, es que en la planeación inicial no Ajá. venía contemplado ese en la hoja que subió ella Didactic. Entonces, ¿cómo van a quedar? A ver, no me acuerdo. Vamos a checar aquí en documentos. No venía parcial de esta unidad. No, ni de las 6. Vamos a ver. Venía uno. Ok. Pues voy a dividir igual entre todos los parciales el 50% de la calificación, eventualmente. Sí, ya te caché. O sea, entre los parciales van a estar el 50% de la calificación, el 25% el ordinario y el ¿cómo se llama? Y el proyecto. Sale, gracias. Digamos, ahorita queda la unidad 5, 6, el proyecto y el ordinario, quedan 4 calificaciones. Y tienen ahorita 4 calificaciones. ¿Sale? Sale, profe, gracias. Bueno. Profe, Vamos el yo jueves, nada por más favor. quería decir, Mande. no sé si tuvo oportunidad de checar la corrección que le mandé del examen pasado. Ya los corregí todos, según yo. Ya les califiqué, les corregí en la plataforma. Ah, ok, es que me estaba metiendo y todavía me aparece. ¿No aparece? No.
A ver, ahorita lo reviso inmediatamente. Ahorita la veo. Sale. Ok, profe, gracias. Bye. Saludos.